Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver derechos de los trabajadores. Y hablaremos en un primer momento de la dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos. Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. El magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral, el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo sin que sean conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad, el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias, el derecho a la pensión, así como la seguridad a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral, el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, el derecho a reunirse y a asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman los tristes fenómenos del trabajo infrarremunerado, sin garantías ni representación adecuadas. Hoy ya no hay pensión. Estamos ante una forma neoesclavista en la sociedad contemporánea, donde los únicos beneficiados son los empresarios y los dueños de las empresas, pero no los trabajadores. Asistimos a una situación socioeconómica contemporánea donde los trabajadores no tienen absolutamente ningún derecho a una legítima pensión que les permita vivir su vejez con dignidad. Hoy muchas personas de la tercera edad en México y en América Latina tienen que irse a trabajar con 70 y más años de edad porque no existe un fondo económico que les permita subsistir. En algunos países, como por ejemplo México, existe actualmente una pensión para las personas de la tercera edad, pero para los trabajadores que cuentan con 40, 30 años a 50, para ellos no habrá una pensión que les permita vivir dignamente su vejez o en la etapa de su vejez. Con frecuencia sucede que las condiciones de trabajo para hombres, mujeres y niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, son tan inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud, como si fueran objetos que no importan a los dueños de las empresas y a sus patrones inmediatos, que también son seres humanos, pero que no vienen vistos en su dimensión integral, estas personas de trabajo. Ahora, en un siguiente aspecto, el derecho a la justa remuneración y distribución de la renta. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo, es decir, lo retiene, y en la justa proporción al trabajo realizado. Pagar pagar poco, una miseria, a más de 8 horas de trabajo. El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra. La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrón, acerca de la remuneración no basta para calificar de justa la remuneración acordada, porque ésta no debe ser en manera alguna insuficiente para el sustento del trabajador.
La injusticia natural es anterior y superior a la libertad del contrato. Tenemos casos, conocemos casos, donde existen patrones que han acordado un salario e injustamente restan o les quitan el 50, el 75% de su salario con la finalidad de sutilmente correrlos. Y entonces, ¿qué hace un empleado? ¿Qué hace un trabajador? Buscar otro trabajo que le permita satisfacer y cubrir las necesidades básicas de él y de su familia. Pero esto es algo injusto. Incluso en aquellos que se proclaman católicos y que cometen este tipo de tiranías, son injusticias que claman contra Dios, contra el cielo. Son injusticias que claman a Dios, mejor dicho, que claman a Dios. Son injusticias que evidentemente Dios ve, Dios se da cuenta, Dios escucha aquellas voces y aquellos clamores de aquellas personas que sufren estos atropellos y estas violaciones a sus derechos humanos. No se puede disminuir el salario, se debe de aumentar, pero nunca disminuir. Por lo tanto, hay de aquel patrón que comienza a disminuir injustamente el salario de sus obreros, como una forma de correrlos, una forma sutil de correrlos. El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Una justa distribución del rédito debe establecerse no solo en base a los criterios de justicia conmutativa, sino también de justicia social, es decir, considerando además del valor objetivo de las prestaciones laborales, la dignidad humana de los sujetos que las realizan. Un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las necesidades de todos los ciudadanos. Abordamos así un tercer aspecto, el derecho de huelga. La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado, después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos. La huelga, una de las conquistas más costosas del movimiento sindical, se puede definir como el rechazo colectivo y concertado por parte de los trabajadores a seguir desarrollando sus actividades con el fin de obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social. También la huelga, aun cuando aparezca como una especie de ultimátum, debe ser siempre un mérito pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común. Vamos entonces ahora a hablar un poco de la solidaridad entre los trabajadores y quiero destacar la importancia de los sindicatos que hoy han sido amordazados porque no se les da este valor jurídico para que promuevan los derechos de los trabajadores afiliados a dichos sindicatos. El magisterio de la Iglesia reconoce la función fundamental desarrollada por los sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consiste en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones. Los sindicatos se han desarrollado sobre la base de la lucha de los trabajadores del mundo del trabajo y ante todo de los trabajadores industriales para la tutela de sus justos derechos frente
a los empresarios y a los propietarios de los medios de producción. Las organizaciones sindicales, buscando su fin específico al servicio del bien común, son un factor constructivo de orden social y de solidaridad, y por ello un elemento indispensable de la vida social. El reconocimiento de los derechos del trabajo ha sido desde siempre un problema de difícil solución, porque se realiza en el marco de procesos históricos e institucionales complejos, y todavía hoy no se puede decir cumplido, lo que hace más actual y necesario el ejercicio de una auténtica solidaridad entre los trabajadores. La doctrina social enseña que las relaciones en el mundo del trabajo se han de caracterizar por la colaboración, el odio y la lucha por eliminar al otro constituyen métodos absolutamente inaceptables, porque en todo sistema social son indispensables al proceso de producción tanto el trabajo como el capital. A la luz de esta concepción, la doctrina social no considera de ninguna manera que los sindicatos constituyan únicamente el reflejo de la estructura de clase de la sociedad, ni que sean el exponente de la lucha de clases que gobierna inevitablemente la vida social. Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres del trabajo en sus profesiones específicas. Esta lucha debe ser vista como una acción de defensa normal en favor del justo bien. No es una lucha contra los demás. El sindicato, siendo ante todo un medio para la solidaridad y la justicia, no puede abusar de los instrumentos de lucha en razón de su vocación. Debe vencer las tentaciones del corporativismo, saberse irregular, o mejor dicho, saberse autorregular y ponderar las consecuencias de sus opciones en relación al bien común. Al sindicato, además de la función de defensa y de reivindicación, le competen las de representación dirigida a la recta ordenación de la vida económica y de educación de la conciencia social de los trabajadores, de manera que se sientan parte activa según las capacidades y aptitudes de cada uno, en toda la obra del desarrollo económico y social y en la construcción del bien común universal. El sindicato y las demás formas de asociación de los trabajadores deben asumir una función de colaboración con el resto de los sujetos sociales e interesarse en la gestión de la cosa pública. Las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder público en orden a sensibilizarlo debidamente sobre los problemas laborales y a comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, sin embargo, no tienen carácter de partidos políticos que luchan por el poder y tampoco deben estar sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos. No deben venderse traicionando los derechos de los trabajadores. En tal situación fácilmente se apartan de lo que es su cometido específico, que es el de asegurar los justos derechos de los hombres del trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera, y se convierten en cambio en un instrumento de presión para realizar otras finalidades. Ahora, tenemos nuevas formas de solidaridad. El contexto socioeconómico actual, caracterizado por procesos de globalización económico-financiera cada vez más rápidos, requieren la renovación de los sindicatos. En la actualidad, los sindicatos están llamados a actuar en formas nuevas, ampliando su radio de acción de solidaridad, de modo que sean tutelados, además de las categorías laborales tradicionales, los trabajadores con contratos atípicos o a tiempo determinado, los trabajadores con un puesto de trabajo en peligro a causa de las fusiones de empresas cada vez más frecuentes, incluso a nivel internacional, los desempleados, los inmigrantes, los trabajadores temporales, aquellos que por falta de actualización profesional han sido expulsados del mercado laboral y no pueden regresar a él por falta de cursos adecuados para calificarse de nuevo.
Ante los cambios introducidos en el mundo del trabajo, la solidaridad se podrá recuperar incluso fundarse mejor que en el pasado si se actúa para volver a descubrir el valor subjetivo del trabajo. Hay que seguir preguntándose sobre el sujeto del trabajo y las condiciones en las que vive. Por ello son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Sabemos que los sindicatos han perdido forma y autoridad. Esto se debe a muchas causas, una de ellas a un crecimiento y nueva expresión o nueva o vuelta, regreso del comunismo, una especie de neomarxismo que busca la lucha de clases y que sobre todo va a ningunear a todas las instituciones y las va a excluir, todas las instituciones que se opongan a sus formas dictatoriales, como lo hemos visto en diferentes países del mundo. Ante los cambios introducidos en el mundo del trabajo, la solidaridad se podrá recuperar e incluso fundarse mejor que en el pasado, si se actúa para volver a descubrir el valor subjetivo del trabajo. Por lo tanto, hay que seguirse preguntando sobre el sujeto del trabajo y las condiciones en las que vive. Por ello son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad, como lo hemos mencionado. En la búsqueda de nuevas formas de solidaridad, las asociaciones de trabajadores deben orientarse hacia la asunción de mayores responsabilidades, no solamente respecto a los tradicionales mecanismos de la redistribución, sino también en relación a la producción de la riqueza y a la creación de condiciones sociales, políticas y culturales que permitan a todos aquellos que puedan o que pueden y desean trabajar, ejercer su derecho al trabajo, en el respeto pleno de su dignidad de trabajadores. La superación gradual del modelo organizativo basado sobre el trabajo asalariado en la gran empresa hace además oportuna, salvando los derechos fundamentales del trabajo, una actualización de las normas y de los sistemas de seguridad social mediante los cuales los trabajadores han sido hoy tutelados. Bueno, mis hermanos, hasta aquí en esta breve exposición sobre los derechos de los trabajadores, asimismo de la solidaridad entre ellos. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.